Está con nosotros Julio César Ruiz Álvarez, Premio Nacional de Finanzas Públicas otorgado por el Congreso de la Unión, para hablar sobre un tema relevante que es el dinero que entra en el sistema financiero a través de los depósitos en efectivos. Sobre este tema quisiera preguntarte, Julio César, ¿cuál es el impacto de este flujo que desde luego debe ser enorme, no sé si está cuantificado? Claro, antes que nada, muchas gracias por invitarme al programa. Y sí, realmente lo que pasa es que este impuesto que se puso a los depósitos en efectivo, lo que causa es un cambio de incentivos. Lo que trata en un principio es grabar la informalidad, que como el INEGI puso, 29% del empleo total es informal, ¿no? Entonces muchos recursos escapan. Y dado que la recaudación en México pues no es la que pensaríamos o que quisiéramos, pues es importante. Ahora, lo que hace es que este impuesto cambia de incentivo a que la gente deje de depositar en el sistema financiero y utilice el efectivo como medio de pago en lugar del sistema financiero. Esto hace que se escapen recursos del sistema financiero, hay una especie de desintermediación financiera y en un extremo, como hay más transacciones en efectivo, esto puede causar que no grave impuesto al valor agregado. En tu trabajo tú haces un análisis sobre este tema a fondo. Es decir, este impuesto, que es un gravamen del 2%, ¿no? Sobre impuestos en efectivo. Antes era 2% y se grababa la diferencia de 25,000 pesos y lo que se depositara en efectivo. Ahora cambió a 3% y la diferencia de 15,000 pesos y lo que se deposita en efectivo. ¿Y cuál es el efecto? ¿Ha disminuido a través del establecimiento de este impuesto el flujo de depósitos bancarios en efectivo o se ha decrecido o se ha disminuido? Ha decrecido. Yo de hecho estimo que la serie de billetes y monedas aumenta en 4 puntos porcentuales a causa del impuesto y viceversa, los depósitos disminuyen 4 puntos porcentuales a causa del impuesto. ¿Y cuál es el efecto sobre la economía en general, sobre las finanzas públicas? Tenemos dos efectos, ¿no? O sea, uno es el objetivo del impuesto no se cumple, ¿no? Que en un principio era controlar esos flujos no declarados, esos ingresos no declarados. Entonces, al momento de no meterlos al sistema financiero, ya se deja de tener control sobre esos ingresos. En estos momentos, la recaudación del impuesto a los depósitos en efectivo es cero, es nula. Y otro punto importante es esta parte que te digo, ¿no? Que aumentan las transacciones en efectivo. Y como no dejan rastro, vamos, si yo te doy 10 pesos, pues nadie lo registra, ¿no? Y entonces es muy probable que no graben el impuesto al valor agregado. Bueno, que ese es otro efecto nocivo, ¿no? Porque de hecho el impuesto al valor agregado es de rápida recaudación, Exactamente. es prácticamente ineludible para Exactamente. quien hace este tipo de compras o de depósitos. Sin embargo, con esto se nulifica. Se nulifica, es muy probable, ¿no? O sea, entonces, ¿tú propones, por ejemplo, la eliminación de este impuesto o alguna variante? pues yo propongo la eliminación más que una variante y buscar de otra forma cómo grabar este gran sector informal. Una cosa que se me ocurre es por medio del impuesto al valor agregado, ¿no? Que es más fácil de administrar, por ejemplo, y es más fácil de grabar por medio del consumo. Pero entonces, ¿qué habría? ¿Una alza del IVA que ya está en el 16%? Eso sería muy polémico, ¿no? Claro, sería muy polémico, muy difícil, ¿no? De pasar, sobre todo en el Congreso. Pero lo único que se me ocurre en ese sentido es eso, ¿no? Comparativamente con otros países, en México el gravamen fiscal, la recaudación fiscal es baja, ¿no? México es miembro de la OECD Claro. y sin embargo pues es uno de los países que menos recaudación tienen dentro de ese grupo. Claro. Comparado con otros países, ¿de qué tamaño es el IVA en, digamos, países latinoamericanos comparables como Brasil, como Argentina, o incluso como Venezuela? Mira, no tengo el dato exacto, pero por ejemplo con los noruegos que sí tengo el dato, o sea, ahí tenemos impuestos al consumo del 40%, por ejemplo, ¿no? Comparado con México, que es bajo en ese sentido. Pero que en realidad no es muy difícil, ¿no? Llegarlo a nivel de los países escandinavos, ¿no? Claro, pero porque digamos, ¿cuál sería lo razonable en términos de aumentar la recaudación en México? en términos de puntos porcentuales Sí, del IVA, sí. pues yo creo que sí sería razonable aumentarla a lo mejor un 15%, un 16%, ¿no? Del nivel actual, o sea, pasar de No. 16 a... Del 16 al 17, por ejemplo. del 16 al 17, no, sí. Claro, Sí. no 15 puntos O porcentuales sea, con más. un punto más, ¿cuánto mejorarían los ingresos del gobierno? Es difícil saber, sobre todo por la elasticidad de los diferentes productos, ¿no? Porque tú al poner un impuesto a un producto, depende de la elasticidad o qué tan sensible es el producto, se deja de consumir, ¿no? Por ejemplo, los cigarros. Si tú le pones un impuesto a los cigarros, como es muy inelástico, la gente lo va a seguir consumiendo, ¿no? Así le pongas un impuesto al 20%.
pero productos más sensibles se dejan de consumir. Entonces, como que puede ser decreciente la recaudación al momento que tú le subes un punto porcentual. Bueno, entonces estamos como en un círculo vicioso, Exactamente, ¿no? ¿no? Se tendrá que como que agarrar la base y ver cuál es la estimación, ¿no? O sea, dependiendo de cada producto. Bueno, pues sin duda un desafío tanto para los planeadores de las políticas públicas Exactamente. como para los propios legisladores que tendrían que aprobar o reprobar cualquier intento en este sentido. Pues muchas gracias, Julio César. Muy interesante tus puntos de vista. Gracias.